En Cristo encontramos la libertad que anhelamos. No somos esclavos del pasado, ni prisioneros de nuestras circunstancias. En Él hallamos la fuerza para romper cadenas, superar temores y alcanzar nuestro verdadero potencial. Bienvenidos a Libres en Cristo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren bien en este momento. Estamos muy felices de poder estar con ustedes de nuevo en su programa Libres en Cristo. La verdad es que es un privilegio poder estar con todos ustedes. Un saludo muy especial a todos nuestros PPLs que están en los diferentes centros de reclusión. Para ustedes vaya nuestro abrazo, para ustedes vaya nuestro cariño. Esperamos que este programa pueda ser de grande bendición para sus vidas. Como siempre, el saludo además de los PPLs a nuestros oyentes en las diferentes zonas del país, a los que están en las diferentes estaciones, allí en Cartagena, en Barranquilla, en Medellín y en Sincelejo y por supuesto aquí en la ciudad de Bucaramanga. Hoy no estoy solo, hoy estoy de nuevo con un amigo de la casa ya. Él es el pastor Joel Galvis, quien está con nosotros. Él es el que siempre está aquí para ayudarnos en estos temas que a veces necesitamos con gran urgencia en nuestras vidas. Y él pues trabaja como el pastor capellán del ministerio carcelario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bueno, ya un amigo de la casa, un amigo, una voz que ustedes ya conocen aquí en AWR. Pastor, bienvenido. Qué gusto compartir la mesa de trabajo de nuevo con su persona. Así es, muchas gracias. Estamos contentos y felices de poder acompañarles y esperamos que el programa de hoy sea también de gran bendición. Así es, pastor. Bueno, hoy el programa, como siempre, con una temática bien interesante donde vamos a estar seguramente hablándoles directamente al corazón, ¿no? Hoy vamos a tener una temática importante y es que vamos a hablar de las armas. Usted dirá, oiga, ¿cómo así que las armas? Sí, vamos a hablar de las armas, pero las armas del cristiano, las armas del creyente, ¿no? Tal vez en este momento pues estamos hablando, pastor, de pronto para alguno de los PPLs o alguna persona que de pronto es la primera vez que está escuchando el programa o la primera vez que escucha hablar de cristianos o no cristianos. Bueno, para ellos este programa, para ustedes también que están allí, que ya están acostumbrados a oírnos, también va a este programa porque es aplicable para todos. Así que hoy vamos a estar hablando de esas armas del cristiano para ir a la guerra, pero no es cualquier guerra. Estamos hablando de una guerra espiritual, una guerra que se libra en la parte espiritual. Pero por supuesto, nosotros tenemos que, para poder entrar a este tema, tenemos que saber que estamos en una guerra espiritual, una guerra que lleva su escenario, que libra ese escenario, es aquí, en este mundo pecaminoso. Así que de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Así que, pastor, bienvenido. Yo sé que usted tiene bastante para aportar en este tema en la jornada de hoy. Y quisiera pues comenzar el programa pidiéndole que nos dirija en oración para pedir que el Señor nos hable en el programa de hoy. Tenga la bondad. Por supuesto, sí, vamos a disponernos. Querido y bondadoso Padre que estás en los cielos, toda la honra, la gloria, la alabanza, el honor y la majestad son suyos para siempre. Gracias por esta oportunidad que nos concede, Señor, de llegar a cada oyente a través de este programa, Libres en Cristo. Permite que esa temática pueda ser de mucha bendición para cada oyente que a esta hora está conectado o que en algún momento llega hasta su hogar, hasta su lugar, hasta su centro de reclusión. Este mensaje para alguien que necesita ser libre en Cristo Jesús. Y hoy, Señor, permítenos a través de este tema de las armas del cristiano poder sentir que no estamos solos y que nos concedes a través de estos consejos útiles y principios bíblicos poder ser victoriosos frente a los desafíos
del pecado, del mundo, de la oscuridad, de la maldad que reinan aquí en la tierra. Acompáñanos, bendícenos, dirígenos en este programa. Lo agradecemos y pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, ya tenemos entonces la dirección de nuestro Dios. Bueno, pastor, comencemos entonces abordando este tema, porque si hablamos de armas es porque vamos a una guerra, ¿no? Entonces, hablemos un poquito en este inicio a qué guerra espiritual nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de este término de, por ejemplo, de la armadura que debe llevar un cristiano, un creyente o alguien que está empezando en el ámbito, en el mundo del Señor, ¿no? Debe estar consciente de que va a una guerra. ¿De qué guerra estamos hablando, mi querido pastor? Bueno, estamos hablando de una guerra que no es carnal, que no es humana, que no es guerra física, sino espiritual. Es una guerra que no... La guerra que está detrás de las guerras quizás que vemos, ¿cierto? Y de los desafíos que tiene el ser humano, están movidos por una guerra invisible, una guerra real, que es la guerra entre el bien y el mal, y las guerras, en el caso del cristiano, pues se dan justamente con las fuerzas del maligno. Contra esas fuerzas, como dice el apóstol Pablo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que todos libramos y estamos llamados a librar esa guerra espiritual. Así es. Entonces, si ya tenemos el concepto claro de que, bueno, es una guerra espiritual, que no estamos peleando contra un ser común y corriente, sino que la cosa es seria y es espiritual. Ir a esa batalla es algo delicado, pastor. Ir a esa batalla es algo complejo. ¿Cómo nos preparamos entonces para ir a esta batalla espiritual, ¿no? Si estamos hablando de una batalla espiritual, son seres especiales y son seres espirituales los que están ahí. Nosotros que no somos seres como los ángeles, por ejemplo, que somos de carne y hueso nosotros, ¿cómo nos medimos nosotros en esa batalla, pastor? Si es una batalla espiritual contra seres que no son como nosotros, ¿cómo nos enfrentamos a eso, querido pastor? Sí, justamente la palabra del Señor declara allí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, las siguientes palabras: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí plantea entonces la diferencia entre un arma carnal, un arma física, que llamaríamos, ¿cierto?, nuestra fuerza física, o alguna piedra o alguna lanza, alguna cosa física, humana. Dice, no son carnales, no son así físicas, sino poderosas en Dios. Es decir, que el elemento que interviene allí para que se convierta en un arma espiritual es Dios. Okay. Son las fuerzas de Cristo disponibles para nosotros, para destruir fortalezas. Así es. Entonces, esas armas que son de una naturaleza espiritual, ¿no?, para esta guerra espiritual, me da una tranquilidad, porque a pesar de que son armas espirituales, yo las puedo tener, yo las puedo poseer, yo las puedo obtener, esas armas que me van a ayudar en esta guerra. Ahora, si hablamos un poquito de los ataques de Satanás a nuestras vidas, querido pastor, esos dardos encendidos del que habla la Biblia habla de unos dardos encendidos que el enemigo nos suelta a nosotros, nos dispara a nosotros. Entonces nosotros debemos tener un escudo para eso, para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hablemos un poquito de una persona común y corriente que nos está escuchando ahorita, ahí en el centro de reclusión, que ha recibido ataques infinitos de Satanás, que de pronto está allí por un error, que de pronto está allí hasta por una equivocación, no sabemos, ¿no? Pero que son dardos que Satanás ha venido lanzando. ¿Cómo nosotros podemos, desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista espiritual, cómo nosotros podemos
visualizar estas armas en nuestras vidas, estas armas que son espirituales a nuestro favor, ¿no? Ok, he pasado por mucho, he pasado por muchas circunstancias. ¿Qué soy yo capaz de vencer con esas armas que el Señor me está hablando, de esas armas espirituales? ¿Qué soy yo capaz de vencer a raíz de todas estas cosas que he vivido y que he decidido obtener estas armas para poder vencer? Pero ¿qué es lo que yo puedo vencer con estas armas? Ok, bueno, uno de los desafíos que tenemos en nuestra experiencia cristiana es justamente combatir las fuerzas del mal que buscan arruinar y destruir nuestra vida y los propósitos y planes de Dios. Así que las armas, independientemente de cuáles sean, en este caso del enemigo, y los dardos, como usted lo expresa, los ataques del enemigo y todo lo que sentimos que somos como vulnerables frente a las cosas buenas que queremos, pues por eso el tema que queremos hoy justamente es cómo nosotros combatimos ese tipo de dardos, ese tipo de ataques, ese tipo de estrategias del enemigo que buscan arruinar nuestra vida, y que quizás posiblemente estemos hablando o esté llegando este mensaje a alguien que se siente justamente así, derrotado, envuelto en diferentes problemas, circunstancias, adversidades, y tal vez en su mente y en su corazón desea ser una persona victoriosa, un cristiano feliz. Tal vez admira y percibe a otras personas, ¿cierto?, que logran superar ese mundo oscuro, bajo, y ven en ellos una inspiración, pero tal vez haya algún amigo que nos esté escuchando, alguna amiga, y diga, bueno, ¿y cómo hago yo? No siento, no tengo la fuerza, porque me siento abatido, rodeado justamente de las fuerzas del enemigo y con ataques de muchas formas. Yo quisiera que iniciásemos recordando entonces Efesios capítulo 6, el versículo 11. Allí la palabra del Señor hace una declaración y dice así la palabra: vestidos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Así que necesitamos vestirnos todos con la armadura de Dios, esa armadura de la cual vamos a seguir hablando ahora, para poder enfrentar las fuerzas del enemigo y los dardos del enemigo y todos los planes que tiene el enemigo y los demonios para destruirnos. Y dice allí justamente, vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Uh-huh. Así que tenemos esa invitación, esa promesa, podríamos decir, que es posible derrotar las fuerzas del maligno y ser victoriosos si nos vestimos de toda la armadura de Dios. Así es, si nos vestimos de la armadura de Dios, que indiscutiblemente nos va a proteger de muchas cosas, ¿no? Nos va a proteger de muchas cosas. Bueno, usted hablaba aquí, pastor, de Efesios 6, 11 específicamente, ¿no? Que nos habla allí precisamente de esas acechanzas del diablo, ¿no? De esas acechanzas de Satanás. Y esto me lleva a recordar un poco, pastor, de aquella ocasión que estaba Job. Yo creo que, y en algunos otros programas creo que hemos hablado de esto, en ocasiones donde estaba Job atravesando por el montón de cosas que venía atravesando. Pero unos días antes, no sabría cómo expresarlo, dice que la palabra dice que al cielo llegaron los hijos de Dios, y entre esos hijos de Dios estaba Satanás. Entonces cuando Dios ve a Satanás, Dios reconoce porque Dios lo conoce todo y sabe todo, Dios conoce o reconoce en el corazón de Satanás que venía de echarle el ojo a Job. Y entonces Dios le dice: ve, y usted viene, tú vienes ahora de mirar a mi siervo Job, lo has tenido en cuenta. Y entonces Satanás le responde: no, ¿quién no te va a ser fiel así? O sea, lo tienes rodeado de tantas cosas, bendiciones, tiene dinero, tiene esto, tiene lo otro. Y Dios permite entonces que a Job lleguen situaciones bien difíciles, lleguen situaciones muy complejas, situaciones económicas, situaciones sentimentales con la familia,
pues se tuvo que enfrentar a la disidencia de su esposa, se tuvo que enfrentar a la pérdida de sus hijos, se tuvo que enfrentar a la pérdida económica. O sea, fueron muchas cosas. Y de paso, se tuvo que enfrentar a la pérdida de su salud. Entonces llegan esos amigos, famosos amigos, a decirle, mira, tú estás pecando, algo estás haciendo, porque mira todas las cosas que te están pasando, ¿no? ¿Por qué traigo esto a colación, pastor? Porque las acechanzas del diablo son así. O sea, él busca pegarnos donde más nos duele, donde más somos vulnerables. Por eso yo siempre digo, pastor, que a nosotros Satanás no nos va a salir como lo pintan por ahí, con su cachito y con el tridente y ahí con el rabito. No. Satanás se te va a presentar a ti en lo que más te gusta, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una persona que le guste mucho comer, ¿cómo se le va a presentar Satanás? Sabe que por medio de la comida le puede hacer daño, puede lograr hacerle daño. Si una persona es libidinosa hablando sexualmente, pues ¿cómo va a ser la cosa? ¿Cómo se le va a presentar la tentación? Entonces, esas acechanzas de Satanás, ¿cómo las podemos enfrentar? Hablamos entonces de lo que dice Efesios 6 y nos dice Efesios 6 que Dios tiene una armadura, y esa armadura es la que nosotros debemos adoptar, que como usted decía, ya más adelante vamos a hablar de precisamente de esa armadura, de cómo debemos vestirnos. Ahora, esa armadura debe tener algo de especial, ¿cierto, pastor? Algo de especial debe tener esa armadura, porque los adversarios que nosotros tenemos, con quien nosotros tenemos que luchar, nos dice que no es contra sangre ni contra carne, es decir, no son humanos. Entonces, esta armadura tiene que tener algo de especial. No es algo que yo me voy a poner literalmente, es algo especial. ¿Qué nos puede decir, pastor, en cuanto a esto? ¿Contra qué clases de adversarios tenemos que luchar nosotros? Sí, estaba pensando justamente que en toda guerra nadie va así completamente desprevenido, sí, desprovisto de armas. Se alista y bueno, todo lo que es la táctica de una guerra y sus armas ofensivas, defensivas, su estrategia, etc. Entonces, el enemigo tiene completamente, estaba pensando en eso mientras usted ahora intervenía, el enemigo tiene justamente todo eso fríamente calculado, y porque tiene, pues por lo menos aquí en la tierra podríamos decir que tiene más de 6,000 años de estar conociendo exactamente el comportamiento del ser humano, sus inclinaciones, sus tendencias, sus desafíos, y hay muchas cosas que incluso vemos que sigue repitiendo su estrategia por milenios, ¿no? Que le ha funcionado en miles de años atrás, incluso con Adán y Eva, y sigue usándolas, ¿no? Así que es un asunto del que estamos hablando completamente razonable a la luz de la palabra, que Dios tenga también pues sus estrategias, sus armas, y nosotros estamos llamados a usarlas y a participar de eso, porque de lo contrario, como decía hace un momento, si nos vamos así como a mano limpia, como decimos, ¿no? Definitivamente no vamos a poder. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Seguramente este texto lo hemos escuchado muchas veces, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, las características del enemigo contra el que debemos enfrentarnos y luchar, pues exigen de parte de nosotros tener la armadura celestial, la armadura divina, para poder luchar, porque no es cualquier lucha. Así es, pastor, no es cualquier lucha la que nosotros tenemos que enfrentar, y llevemos esto a nuestra realidad, en nuestro día a día. ¿Cuántas cosas no tenemos nosotros que enfrentar en nuestro día a día, en nuestra realidad, ¿no? Entonces, esa armadura de Dios, querido pastor, tiene un casco, tiene un cinturón, tiene una coraza, tiene un escudo, tiene
un calzado y tiene una espada. Eso es una armadura totalmente completa. Pero estamos hablando de una armadura espiritual. Nos hace pensar en un soldado, en el atuendo de un soldado de la época bíblica, ¿no? Exactamente, nos hace pensar en eso, en el atuendo de un soldado. No sé cómo sería en el tiempo de hoy, quizás si la Biblia se escribiera ahora tendría algunas características. Exactamente. Y fíjense que ese casco que nos hace referencia, por supuesto, allí en Efesios capítulo 6, verso 17, que nos habla del casco de la salvación. Y fíjese que tiene que ver, ¿cuál es la función de un casco? Precisamente salvar, que no llegue un golpe a la cabeza. Y yo creo que de la armadura de Dios, este casco de la salvación es el más importante. Todos son importantes, ¿no? Pero ¿dónde se comunica Dios con nosotros? En la cabeza, aquí en nuestra mente. Entonces ese casco de salvación que Dios nos hace referencia ahí en Efesios 6:17, pues nos va a proteger y pues nos va a ayudar a que nosotros podamos verdaderamente tener esa convicción de que Dios va a estar con nosotros, pastor. Sí, es como la esperanza de que el Señor nos va a guardar, nos va a conservar, a preservar, a pesar de que tenemos un enemigo pues con mucho poder, ¿cierto? Porque ya hemos dicho que no es cualquier guerra, pero el tener ese casco de protección en nuestra cabeza, el yelmo lo llama la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, sin lugar a dudas es la esperanza de que el Señor nos puede proteger, nos va a librar, va a permitir que nuestra vida espiritual sea victoriosa. Gloria a Dios por eso, frente al enemigo. Hay personas, y seguramente usted, amable oyente, quizás estemos llegando a alguien que, como decíamos hace un rato, se siente derrotado. Valga este momento para decirle en el nombre de Jesús que hay victoria en Cristo Jesús, porque hay esperanza a través de la salvación que Él nos ofrece. No podemos decirlo cuando usted y yo declaramos estoy perdido, yo no intento más, ya he caído muchas veces, vuelvo a fracasar, vuelvo a caer, vuelvo a pecar, entonces estamos dándole de alguna manera, indirectamente tal vez, pero lo estamos haciendo, dándole la razón al enemigo, a la oscuridad, y diciendo que Dios no es poderoso. Pero valga este momento para decir todo lo contrario. En Cristo Jesús y en la armadura de Dios y espiritual hay esperanza de salvación. Así es, pastor, hay esperanza de salvación. Algunos elementos de primera importancia de esta armadura, pastor. Bueno, ¿cuáles serían esos? El texto, tal como lo escribió el apóstol Pablo, allí aparece el cinturón, un cinto especial con el que sostenían la vestidura y parte incluso de su armamento, ¿no? Y dice el versículo 14 que debemos ceñirnos con la verdad. Ese es un elemento fundamental, sí, completamente, porque como hemos dicho ya en otros programas, ¿cierto? La verdad nos hará libres, la verdad nos limpia, nos rescata, la verdad abre nuestro entendimiento, nos ofrece salvación. Es todo lo contrario a la mentira, al trabajo oscuro del enemigo. La verdad es luz, es claridad. Así que el apóstol nos recuerda que debemos estar firmes, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Tremendo, ¿no? Este cinturón de la verdad, o sea, poniéndolo en nuestros términos actuales, caminar siempre de la mano de Cristo, hablando verdad, ¿no? Hablando verdad. Y siendo de paso, perdone, cuidadoso, porque justamente gran parte, diríamos que, yo no sé, un 80 o 90% de la estrategia del enemigo consiste en el engaño, en la mentira, en lo que no es real, en lo que parece. Eso le ha funcionado. Y el arma entonces de Dios espiritual, si queremos ser victoriosos, es poder encontrar la verdad, que de paso la verdad es una persona, el Señor Jesús. Yo soy la verdad, dijo Él, ¿no? Pero también tiene que ver pues con el conocimiento de la verdad, de lo correcto, de lo genuino, de lo puro, para no
participar del engaño, porque esa es justamente el arma contraria del enemigo. Así es. Bueno, y a la guerra no podemos ir descalzo, pastor. O sea, ya tenemos el casco, tenemos cinturón, pero no podemos ir descalzo ahí a la guerra. ¿Cómo podemos nosotros, o con qué podemos comparar el calzado en la armadura de Dios? O sea, ¿con qué debo yo calzar mis pies cuando voy a la guerra con la armadura de Dios? Sí, ahí el versículo 15 lo expresa también: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, las buenas nuevas de salvación, que podríamos decir están conectadas con la verdad, ¿no? Pero son en sí el evangelio, el poder participar de la misión de Dios, de salvar, de alcanzar, el nosotros también participar de esa experiencia, no solo personal, sino poder compartir con otros el evangelio, las buenas nuevas de esperanza que tenemos en Jesús. Eso nos permite a nosotros derrotar también al enemigo, que busca traer justamente lo contrario, que es la desesperanza, el no se puede, el no soy capaz. El evangelio, por el contrario, son las buenas noticias de que en Cristo Jesús hay salvación, que Él vino a morir por nosotros, que nos ama entrañablemente, que hay un propósito en su vida, en mi vida, que puedo compartirlo con otros, que puedo ayudar a crecer y desarrollar a otra persona. Todo el ambiente del evangelio, de compartirlo, de hacer misión, así como Él ha hecho misión con nosotros, son las buenas nuevas del evangelio, que sin lugar a dudas están ahí para hacerle la guerra al enemigo. Otra aplicación práctica que podemos ubicar en este momento con esto del calzado es que también nos llama a avanzar, pastor, a avanzar, a llevar las buenas nuevas del Señor con este calzado. Es decir, si tenemos los pies protegidos, podemos avanzar, podemos caminar, podemos llevar y expandir este mensaje del Evangelio, este mensaje del Señor, esparcirlos a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Sí, totalmente. Y quizás estaríamos, hablando también de uno de los temas que tuvimos hace unos días atrás, de crecer en la gracia, ¿no? Crecer en la gracia, sí, porque señor. Justamente sí. A veces en la vida cristiana nos tendemos a estancar, y se hace un arma el enemigo para quedarnos como que nos estancamos. Pero en realidad, cuando hablamos de estancarnos, hablamos de retroceder. Entonces la vida del cristiano es de avanzar, de crecer, de desarrollarse, de nunca quedarnos en un statu quo, sino de avanzar, porque no hay límites. Así es. Para el crecimiento y desarrollo que Dios quiere con nosotros. Ahora, hay algo importante en la armadura, y es que, por ejemplo, un soldado va a la guerra, pero bueno, todas las partes de la armadura pudieran ser necesarias, ¿no? Pero hay una que debe ser más necesaria que todas, ¿no? Hay una armadura, hay una pieza de la armadura que es clave, ¿no? Que es clave. Sin ella no funciona la cosa. Entonces, hablemos un poquito, pastor. Entonces, ¿qué pieza de la armadura se menciona a continuación como necesaria, ¿no? Para que el cristiano que va a esa guerra espiritual pues tenga la seguridad de que esa arma no le va a fallar. Ok, sí, muy interesante, porque la Biblia lo presenta justamente así, con una, bueno, yo no sé en español cómo se le llamaría eso, una recomendación, un énfasis, ¿no? Cuando dice el versículo 16 de Efesios 6, estamos allí siempre en el capítulo 6 de Efesios, el versículo 16 dice sobre todo. Entonces esa palabra, cierto, es como un encargo especial que hace el Señor. No se le vaya a olvidar, no se le vaya a quedar, no pase por alto el escudo. Entonces está haciendo referencia al escudo. Escudo de la fe, dice la palabra del Señor. Así que en la representación de esta armadura tenemos ahora entonces el escudo, que es una protección muy especial en el momento de una guerra. Y está relacionado entonces con la fe. Esa fe que nos permite, dice allí el versículo 16, apagar todos. Me llama la atención ese adverbio, ¿no? Todos. Y todo es todo. O sea,
todos los dardos de fuego del maligno se pueden apagar con el escudo de la fe. Así es, todos esos dardos que el enemigo nos lanza, pues lo podemos apagar con ese escudo de la fe. Ahora, ¿Qué piensa usted que podrían ser los dardos? Oiga, si lo llevamos a nuestra actualidad, le cuento que hay demasiados dardos, pero uno de esos dardos, pastor, que yo considero como que el enemigo usa con mucha frecuencia, es la tentación, esos dardos de la tentación, que aparentemente son inofensivos, que aparentemente nos gustan, pero que hacen mucho daño. Si nosotros accedemos a esas tentaciones, que muchas veces parecen inofensivas, por eso yo le decía hace rato que pues nosotros debemos estar conscientes de que Satanás pues nos va a aparecer como lo que más nos gusta, no con el rabito ahí, con los cachitos y con el tridente, no va a aparecer como lo que más nos gusta. Entonces ahí debemos tener clara conciencia de que mientras estemos en esta tierra, los dardos de Satanás van a ir y venir. Y proliferan, ¿no? Si pienso un poquito en eso, bueno, tal vez cada uno podría hacer una especie de lista un poco distinta, tal vez, pero en términos generales, justamente las tentaciones serían unos. Y yo percibo que el mundo cada vez tiene, obviamente auspiciado por el enemigo, en su ataque final, tiene muchas cosas, entonces se unen ahí a veces hasta los gobiernos, las entidades, algunas quizás religiosas, asuntos en la alimentación, en lo que se escucha, en lo que se promueve por los medios de comunicación, o sea, diferentes formas, una multiforme manera de presentar estorbo, digamos, de ir en contra del plan de Dios. Y ahí pues prácticamente hay personas, hay instituciones, hay de todo lo que el enemigo se quiere inventar para lograr destruir y minar nuestro propósito de ser cristianos. Por eso dice que la fe entonces viene a ser un escudo. Necesitamos seguir creyendo, confiando en Dios para que cualquier asunto que el enemigo quiera colocar allí, dice la palabra, todos esos dardos de fuego del maligno pueden ser destruidos. Así es. Pastor, pues aquí pues el tiempo es nuestro enemigo y ya el tiempo se nos ha avanzado bastante. Pero yo quisiera hablar un poco de la espada. Sí, no se nos puede quedar. No se nos puede quedar esto de la espada porque es importante, ¿no? Háblenos un poquito de la espada. ¿Con qué espada está armado el soldado cristiano, ¿no? El soldado creyente? Bueno, fue la espada la que le permitió a Cristo derrotar al enemigo allí justamente en el campus de batalla especial de la tentación de Jesús. Todos conocemos el relato, cómo fue a través de la palabra declarándole a Satanás, siempre con la palabra de Dios, poder derrotar las acechanzas, las tentaciones, los desafíos que el maligno colocó allí. A veces, hablando de esto, yo pienso y hablamos sobre esto a veces, justamente lo que usted mencionaba hace un momento. El enemigo nos estudia muy bien y uno podría pensar, bueno, pero la tentación de Satanás para Jesús como que no fue tan elevada, ¿no? Diríamos, bueno, pues tírate abajo, cosas así que, bueno, pues finalmente no cayó. Pero cuando uno analiza esos tres lances especiales que le hace, esos tres dardos, digamos, que le lanza, para Jesús eran completa tentación y desafío tremendo. Y tal vez no hay tiempo aquí ahorita para revisarlos. Es un tema muy interesante ver cómo esos dardos de fuego del maligno para Jesús allí en el momento de la tentación fueron diseñados, ¿cómo se le llama ahora eso? Personalizados completamente. No eran unas armas cualquiera, sino completamente personalizadas para atacar justamente al Señor Jesucristo. Pero bueno,
Aún así, aunque habían sido muy bien estudiadas, muy bien diseñadas y estaban preparadas para lograr derrotar a Cristo, aún así el Señor Jesús, con la palabra de Dios, pudo destruirlas. Así es. Y así que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es las expresiones que están en la Santa Biblia, los mandamientos que están en la Santa Palabra, todos los consejos que Dios nos ha dado, todas las promesas que Él nos ha dado, que están allí registradas y son de parte suya para nosotros, pues allí están. Debemos atesorarlas en nuestro corazón para que sean nuestra espada, nuestra arma defensiva. Nuestra arma defensiva. Ofensiva, es correcto. Ahora, pastor, ya para ir cerrando, porque ya el tiempo se nos fue, nos quedan apenas unos 5 minutitos. La espada no puede usarse si no la conocemos. Esto es interesante hablar acerca de esto. A mí me gusta hablar de eso, sí. Porque es que nadie puede usar esta espada si no la conoce. Es de aquí que tenemos que tomar en cuenta que para conocer esa espada y para poder usar esa espada, debemos darle importancia a lo que es el estudio, conocer a plenitud su espada, ¿no? En la antigüedad, pastor, los soldados personalizaban sus espadas. Al punto es que cuando David tenía como unos 60 años, que iba a pelear con aquel gigante que tenía 24 dedos. No sé si usted recuerda ese escenario. Dice que había un gigante, y este gigante vio que David se cansó. Y este gigante se vino a donde estaba David y dice que sacó una espada nueva que había hecho específicamente para matar a David. Y sacó esa espada, pero vino uno de los hombres de David y peleó contra aquel gigante y lo mató. Entonces, háblenos un poquito en esta última parte, pastor, de cómo aprender a usar esa espada. Sí, antes de... Bueno, sí, parte de lo que voy a decir tiene que ver con eso. Cuando estábamos hablando ahora de Jesús, yo a veces digo, el Señor Jesús no se cargó, bueno, en esa época, los rollos. Diría uno, bueno, me llevo los rollos allá para el desierto porque si el enemigo me va a tentar por allá, yo... Tengo ahí los rollos. Sí. Los llevaba atesorados en su corazón. Entonces, digamos que el estudio de la palabra tiene que ver obviamente con la dirección del Espíritu Santo que nos ayuda a comprenderla, pero es nuestro propósito también al hacerlo, pedirle al Señor que nos ayude a atesorarla en nuestro corazón, a guardarla en nuestro corazón. Porque si bien es cierto que hoy está disponible y seguramente usted que está allí oyendo tiene acceso a la palabra de Dios. Y si por algún caso no tiene acceso a la palabra de Dios, bueno, trate de buscar con alguien, un conocido, un cercano, aquellos que van a los centros espirituales de las reclusiones, a donde vamos, ¿cierto? Acérquese a uno de los misioneros y diga, yo quiero tener una Biblia, yo quiero tener la palabra de Dios. Y una vez la tengamos es una gran bendición porque en este tiempo es fácil tenerla y estudiarla, atesorarla, guardarla en el corazón, memorizar textos, memorizar promesas. Eso nos va a ayudar. La Biblia dice que en el momento indicado, en el momento oportuno, en el momento de la tentación, así como Jesús no llevaba la Biblia allá debajo del brazo, no la tenía disponible en ese momento, pero la tenía atesorada en el corazón, la Virgen María le había enseñado, ¿cierto?, desde niño, y él había usado su tiempo para tener contacto con la palabra. Pues el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que Él nos recuerda y nos va a recordar en el momento que necesitemos de esa palabra, ya sea para dar una respuesta bíblica, ya sea para dar razón de nuestra fe, ya sea para decirle al enemigo no es así, para desenmascarar la mentira, la falsedad, el engaño, ya sea para alejarnos de la tentación, del pecado, lo que sea. La palabra de Dios tiene un poder especial, pero necesitamos tener contacto con la palabra.
Es algo así como cuando hay un medicamento, ¿no? Ujú. Igualito, si está el medicamento y lo tengo ahí, lo llevo en el bolso, tal vez lo cargo, pero si no me lo unto, no tomo, no Así participo, no va a tener el efecto en mi vida, en mi corazón. Así es. Bueno, pastor, ya hemos llegado al final del programa, se nos fue el tiempo. Esto pasa rápido. Aquí acabamos de sentarnos y ya esto se terminó, se acabó. Queremos agradecerle al pastor Joel, que siempre está dispuesto para acompañarnos en el programa, a nuestros PPLs que siempre están allí también dispuestos a escuchar, y a cada uno de nuestros oyentes en los diferentes puntos, en los diferentes lugares, agradecerles también la compañía de cada uno de ustedes. Pastor, yo quisiera que usted nos despidiera en oración o al contrario, yo voy a orar y usted entonces nos da la bendición sacerdotal para que entonces demos por cerrado el programa del día de hoy. No sé si usted tiene Perdóneme una palabrita sí, final. Sí. No quisiera dejar pasar este momento para mencionar que la palabra de Dios en varios pasajes usa la palabra victoria como una palabra, diríamos, exclusiva para los humanos creyentes, como cualquiera de nosotros, como cualquiera de ustedes, apreciados y amables oyentes. No importa, crea esto, créalo porque así lo dice el Señor. No importa cuántos fracasos haya tenido usted en su vida, apreciado amigo, amiga, oyente. No importa cuántas veces ha intentado y ha fallado. No importa cuántas veces se recrimine usted mismo de sus errores, de sus cosas. Cuántas veces la familia o los amigos se lo hayan dicho. No importa. De verdad, y lo digo con el corazón, este mensaje es de parte del Señor para ustedes. La Biblia declara que en el reino de los cielos habrá hombres y mujeres victoriosos. No porque fueron los que hombres en la tierra o qué personas capaces, sino justamente lo contrario, porque en medio de la debilidad de nuestros fracasos estuvimos dispuestos a aferrarnos de la armadura celestial, a entregarnos a Jesús, a clamarle por su poder, por su gracia, por su ayuda, y esa promesa está allí. Dice el versículo 11, por ejemplo, de Apocalipsis 12, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Es decir, hay victoria en Cristo Jesús, no en nuestra fuerza. Hay victoria en la armadura celestial, no en nuestra fuerza. Hay victoria si nosotros seguimos el llamado y el consejo de Dios. Así que ánimo amigo, ánimo amiga, en Cristo Jesús hay victoria para usted y para todos nosotros. Así es. Bueno, pastor, yo voy entonces a orar y usted al finalizar pues nos despide allí con la bendición sacerdotal. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has regalado de estar ante los micrófonos. Bendice a nuestros oyentes, a cada PPL, a cada oyente que en este programa se conectaron y que han sentido tu voz, Señor, hablando en este programa. Guárdanos siempre, Señor, y permítenos usar esta armadura para que podamos resistir a las acechanzas del enemigo. Perdona nuestras ofensas, Señor, nuestras faltas, y ayúdanos a permanecer siempre en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pastor, tenga la bondad, entonces nos despide con la bendición sacerdotal. Bien, así es, amable oyente. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro, como dice la palabra, y ponga en ti paz. Así es. Dios me les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. En Cristo somos libres para ser auténticos y genuinos. No tenemos que ocultarle a Él nuestras imperfecciones o pretender ser alguien que no somos. Libres en Cristo es una presentación de AWR Colombia.